Empecemos entonces. Roles en análisis de datos. ¿Cuál es el tuyo? Tal vez escuchamos mucho de diferentes roles, pero realmente ¿cuál estamos ejerciendo? Bueno, tenemos, entre muchos otros, con diferentes nombres que puedes encontrar, tenemos consumidores de datos, analistas de negocios, analistas de datos, científicos o especialistas en machine learning, estadísticos, programadores, ingenieros de datos y, como te decía, probablemente muchos otros más con otros nombres. Vamos a enfocarnos en estos 8 que tenemos por acá. Rápidamente, consumidores de datos. Bueno, en este rol caen todas las personas que utilizan datos para tomar decisiones y hacer solicitudes de nuevos reportes o presentan preguntas que quieren responder a partir de datos. En este rol te puedes imaginar a jefaturas, a gerentes, donde normalmente no son ellos los que hacen el análisis, sino que lo solicitan a su equipo de analistas o incluso a sus equipos de científicos de datos o de ingenieros de machine learning, cuando ya son organizaciones un poco más maduras en este tema de datos. Acá vamos a utilizar o ellos van a utilizar herramientas como Excel, Power BI, Tableau. Normalmente pueden construir sus propios análisis, pero no es usual que ellos lo hagan. Normalmente se van a apoyar en su equipo. También tenemos analistas de negocios. En analistas de negocios vamos a encontrar las personas responsables por sacar conclusiones a partir de los datos y a partir de aquí definir los planes de acción que van a ayudar a mejorar el negocio, a hacerlo más rentable. Y ellos conocen muy bien cómo es que opera la empresa. Acá puedes imaginarte un analista de marketing, un analista de logística, un analista de cadena de suministro, donde ellos tienen todo el conocimiento acerca de la organización. Saben cómo opera, saben qué funciona y qué no funciona, y cuando ven los datos, saben cómo hacer cambios dentro de la organización para que exista realmente una mejora. Bien, normalmente estas personas no desempeñan puestos de análisis a tiempo completo, lo combinan con otras responsabilidades. Ellos también utilizan herramientas como Excel, Power BI o Tableau. Ahora vamos a hablar de los analistas de datos, un término muy popular. Se encargan de analizar los datos en procesos completos de inicio a fin, desde la ingesta de los datos, limpieza, manipulación, transformación, construir las visualizaciones, distribuirlos y pueden sacar conclusiones a partir de ellos. Pueden procesar estos datos, entenderlos y ellos mismos facilitar las conclusiones. Están dedicados a este rol normalmente el 100% del tiempo o casi el 100% del tiempo, a diferencia de los analistas de negocios que comparten este rol de analistas con otro rol en la organización, como hablábamos, logística, marketing, recursos humanos. Bueno, los analistas de datos normalmente le pueden dar servicio a varios departamentos, pero pasan casi el 100% de su tiempo en haciendo análisis, ¿no? Y posiblemente en la práctica en muchas reuniones entendiendo los requerimientos, y son personas que las buscan mucho de diferentes departamentos para que puedan ayudarles a solucionar sus problemas de datos. Normalmente son personas muy rápidas haciendo análisis y ya están muy consolidados en sus empresas. Herramientas que utilizan, todavía siguen utilizando mucho Excel, que es una herramienta que es de excelencia en las oficinas, Power BI, Tableau, y aquí empiezan a utilizar herramientas con código como SQL o SQL. Y algunos utilizan también R o Python, ya algunos lenguajes de programación. Ahora, después de acá tenemos los científicos de datos. Y bueno, este es uno de los roles más populares. Recordarás que tal vez en otras ocasiones hemos mencionado que el científico de datos es una de las profesiones, la profesión más sexy del siglo XXI, lo mencionaba Harvard Business Review hace algunos años. Bueno, a partir de ahí ha existido un boom por convertirse en científicos de datos, pero en realidad, ¿qué conlleva? Ellos se encargan de exprimir el valor que pueden ofrecer los datos. Pueden trabajar el proceso completo desde la ingesta de los datos, toda la limpieza de los datos, la manipulación, construir diferentes modelos. Utilizan el machine learning para extraer conocimiento de los datos. Recuerda que el machine learning es la capacidad que tienen las computadoras de aprender de los datos sin ser explícitamente programadas. Ellos saben utilizar estos modelos y también tienen fuertes conocimientos en programación y estadística. Normalmente los científicos de datos, a pesar de que pueden hacer análisis descriptivos y pueden hacer visualización de datos, ellos ya utilizan otro tipo de herramientas, no necesariamente Power BI o Tableau, aunque en muchos casos pues termina ahí el resultado de lo que hacen, pero utilizan fuertemente los lenguajes de programación para este tipo de cosas como lo son R y Python, con un crecimiento muy importante en los últimos años. Utilizan mucho SQL y también pueden utilizar herramientas más formales en la nube como Azure de Microsoft, Amazon Web Services o Google Cloud. También utilizan herramientas de Big Data.
El científico de datos es una combinación entre muchos conocimientos que buscamos en las empresas. A veces le llaman que están tratando de contratar un unicornio, decimos a veces en el argot popular, cuando una empresa quiere una persona que sepa de todo un poco, porque los científicos de datos son buenos manejando muchas herramientas, pero saben de visualización de datos, saben de ingesta de datos, saben de machine learning, como te comentaba antes, saben cómo llevar esos datos para que el usuario final los pueda aprovechar. Entonces, bueno, tiene una serie de conocimientos que es difícil que se puedan conseguir en una misma persona y por eso son tan bien valorados y en muchos casos muy bien pagados también. Los científicos de datos, como te decía, también tienen un fuerte conocimiento en estadística y en programación. También se suele decir que un científico de datos sabe más de estadística que un programador común o sabe más de programación que un estadístico común. Sin embargo, no significa que tienen que ser de roles de programación o estadística para poder desempeñarse como científicos de datos. Existen muchos casos de que las personas empiezan como analistas de datos, analistas de negocios y luego hacen ese salto hacia científicos de datos. Bien, en nuestro caso, pues muchos de los alumnos que tenemos en la academia hacen precisamente ese camino. Empiezan desde lo básico, van a la parte de inteligencia de negocios, luego van subiendo el nivel y luego pasan a la parte más predictiva. Algo importante acá es que los científicos de datos se enfocan en análisis también más predictivos, ya no solo lo que ocurrió en el pasado, que eso es mucho lo que hacemos en inteligencia de negocios, entender qué fue lo que pasó, a quién le pasó, en dónde pasó, con cuál producto, por qué pasó, cómo pasó. Bueno, todo eso es analizar algo que ya ocurrió. En cambio, en ciencia de datos ya entramos más a la parte analítica predictiva, tratar de utilizar los datos, el historial de datos que tenemos del pasado, para tratar de definir con cierto nivel de confianza qué podría suceder en el futuro, adelantarnos a eso y tomar las mejores decisiones. Y bueno, como te decía, eso es parte de las razones de por qué son tan bien valorados. Tenemos los especialistas de Machine Learning, también se les llama científicos de Machine Learning. Y, como su nombre lo indica, dominan el uso de los diferentes modelos o algoritmos de Machine Learning o también aprendizaje automático. Y entienden cómo funcionan por dentro estos modelos. No solo los usan, les alimentan datos y ahí salen datos que luego pueden implementar en producción, en la vida real, sino que también entienden cómo funcionan. Y, por supuesto, se encargan de optimizar esos modelos para tener una mayor capacidad predictiva, es decir, que cada vez sean mejores y más certeros. También tienen unos fuertes fundamentos de programación y estadística y nos ayudan a llevar estos modelos a producción. ¿Qué quiere decir llevarlos a producción? Bueno, llevarlos a que los pueda utilizar la gente, el usuario final. Imagínate un agente de banco, un agente de call center, un usuario final en una aplicación que pueda utilizar ese modelo para tomar una decisión. Hay algunos modelos de Machine Learning que se les llama modelos de cajas negras. Cajas negras, ¿por qué? Porque entran datos, algo sucede ahí y luego nos ofrece un resultado, pero no entendemos muy bien qué fue lo que ocurrió adentro. Y bueno, los especialistas en Machine Learning pues entienden mejor estos modelos y también podrían sugerirnos cuál utilizar de acuerdo a cada situación. Imagínate en un banco que tengamos un modelo predictivo que nos sugiera si debemos otorgar un crédito o no a una persona. Y el modelo tal vez me indicó que no le debo otorgar un crédito a cierto cliente. ¿Qué pasa si el cliente reclama y nos dice, bueno, no, ¿por qué no me están dando este crédito? Y tal vez es un modelo Machine Learning de estos que te indicaba que entran datos, ocurre algo y luego sale el resultado y dice que no se lo podemos dar, pero ¿por qué? Bueno, hay otros modelos que no son caja negra, podemos explicarlos o se le podría explicar o entender, tener una mayor interpretabilidad y poder explicarle a un cliente o a la persona que está dando la noticia que no le va a dar el crédito el por qué está ocurriendo eso, qué sucedió, qué condiciones ocurrieron. Bueno, y ellos están continuamente optimizando los modelos. Cada vez los modelos, al pasar el tiempo, tienden a desajustarse, se le pueden hacer mejoras y otra vez aumenta su capacidad predictiva. Bien, ahora, ¿qué herramientas o lenguajes utilizan? R o Python, también SQL, también herramientas en la nube como Azure, Amazon Web Services, Google Cloud y herramientas Big Data. Vamos a hablar de los estadísticos. Muchas personas pues le tienen miedo a la estadística, ¿verdad? Es un tema que tal vez no todos se sienten cómodos ahí, pero nos puede dar muchos beneficios a nivel de organización. Y ellos se van a encargar de análisis más avanzados donde es muy importante la validez de las conclusiones tomadas. Usan técnicas como diseños de experimentos, usan pruebas A/B, usan pruebas de hipótesis y se enfocan en cuantificar la incertidumbre y presentar hallazgos que requieren grados excepcionales de rigor.
Cuando trabajamos con un compañero estadístico, bueno, estamos seguros de que se van a basar las decisiones en datos, no en la intuición, sino que con datos va a decir, bueno, efectivamente tengo suficiente nivel de confianza para decir que estos dos ensayos son diferentes entre ellos o, aunque parecen diferentes, son iguales entre ellos. Con ese tipo de escenario nos vamos a topar y ellos aplican todas las técnicas que conocen, todo el abanico de herramientas que conocen para ayudarnos a tomar decisiones muy validadas. ¿Ok? Herramientas que utilizan R, Python, SQL, entre otras ya propias de su campo. Están los programadores, que también pueden ser parte de un equipo de datos, contribuyen a la automatización de tareas, nos ayudan a depurar el código que a veces otras personas escribieron y ellos vienen y lo mejoran, lo hacen más eficiente, llevan los modelos a ambientes de producción, eso que decíamos, bueno, ¿cómo pasamos de esto que ya está en código R o en código Python? Ya sabemos que este modelo funciona, que es el que me da el mejor resultado. ¿Cómo hago para que ya el usuario final lo pueda poner en uso en su día a día? Imagínate de nuevo un agente de banco, imagínate un agente del call center, imagínate una de las aplicaciones que muchas veces utilizamos que ejecutan ciertas cosas y nos dan una predicción. Bueno, ellos nos pueden ayudar con todo esto. Y también comparten las buenas prácticas de testing ya a nivel profesional y creación de paquetes para compartir el código, entre muchas otras cosas. O sea, llevan este conocimiento de datos que los otros roles nos permitieron adquirir, lo llevan a la realidad. ¿Okay? Y, bueno, lenguajes que utilizan, R, Python, SQL, Scala, Git, Shell, entre otros. Y luego tenemos los ingenieros de datos, un rol también súper importante en el mundo de los datos. A veces no hablamos mucho de ellos, pero son un rol fundamental. Básicamente crean la infraestructura necesaria para mantener y centralizar los datos que vienen desde diferentes orígenes de datos. Imagina que estás en tu organización y tu organización tal vez utiliza un sistema para todos los temas de recursos humanos, un sistema de ventas, un sistema de logística. Luego utilizamos algunos archivos planos, sea en Excel o TXT, incluso podemos utilizar otro tipo de insumos o orígenes de datos como correos, como imágenes. Bueno, los ingenieros de datos nos pueden ayudar a centralizar esa información correctamente manejada, centralizada, limpia, y lo llevan a Data Warehouse, almacenes de datos o Data Lake, también se conocen como lagos de datos, para que ahí se pueda hacer la limpieza de los datos y se pueda determinar qué es la información que realmente necesita cada persona. Básicamente se distribuye la información a las personas correctas, la información que realmente necesita. Y no es lo mismo la información que va a necesitar tal vez el departamento de marketing que la que puede necesitar el departamento de recursos humanos o lo que pueden necesitar los compañeros de logística, por ejemplo. Ellos se encargarán de centralizarlo y darle a cada uno la información que necesita sin que tengan que pasar cada vez por un tedioso proceso de limpieza y manipulación de datos cada vez que necesitan algo. Bien, son entonces roles muy, muy valiosos y muy técnicos también. Normalmente acá utilizan herramientas como R, Python, SQL, Spark, Pentaho, Azure, Amazon Web Services, Google Cloud. Son roles normalmente, como les decía, muy técnicos. Normalmente lo ocupan ingenieros de software, ingenieros en sistemas, programadores, y hacen la vida más fácil de los roles que estaban previamente, los analistas. Ahora, ¿con cuál de ellos te identificas más? Con esta pequeña descripción que hemos dado de cada uno de ellos. Bueno, repito, consumidores de datos, analistas de negocios, analistas de datos, científicos de datos, especialistas de Machine Learning, estadísticos, programadores, ingenieros de datos. Si tuvieras que escoger, con lo que hemos visto hasta este momento, ¿con cuál de estos roles te identificas más? Si tuvieras que escoger uno, actualmente, ¿en cuál estás? Y también, ¿en dónde te ves a futuro? ¿Cuál sería tu rol favorito? No necesariamente tenemos que llegar hasta el último. No necesariamente ingeniero de datos significa que es mejor que todos los demás solo porque lo vimos de último. Hay personas que son consumidores de datos y son los gerentes de área y ellos le van solicitando a los otros roles los diferentes requerimientos. Además de los roles que vemos a la izquierda, al menos los tres primeros van a trabajar más con reportes, con dashboard, con herramientas que podemos visualizar. Ya los científicos de datos, los especialistas de Machine Learning, los estadísticos, los programadores, van a trabajar más con herramientas de código. Y ellos no se van a concentrar probablemente tanto en reportes o en dashboard, como los primeros roles que vimos. Y los ingenieros de datos, pues, trabajan normalmente tras bambalinas, aunque son los que hacen la magia para que los demás tengan el insumo correcto para poder trabajar. En algunas organizaciones que están empezando en este mundo de datos, pues una persona probablemente hace de todo un poco, ¿verdad? Hace casi que todos los roles. Y en otras organizaciones muy maduras encontraremos todos estos tipos de roles.
Y en organizaciones muy maduras y muy formales existen estos roles y además existe un plan de capacitación para cada rol. No es la misma la capacitación que va a necesitar un consumidor de datos, un gerente, un tomador de decisiones, que la capacitación que va a ocupar un analista de datos, un analista de negocios, o la que va a ocupar un ingeniero de datos mucho más técnica, o la del estadístico, por ejemplo. Así que si estás en un rol donde tienes que definir la formación que van a tener los diferentes compañeros del departamento en temas de datos, o en general también, incluyendo los temas de datos, puedes hacer una matriz de habilidades o una matriz de capacitación donde tengas el nombre de los compañeros y las diferentes habilidades que deben tener. Y de acuerdo a eso, entonces los vamos formando. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde me los imagino en el futuro? ¿Y qué capacitación deben tener? Bien, y bueno, ahora sí, ya que tienes esto claro, entonces visualízate en cuál de estos roles quieres estar. Hay personas que hacen perfectamente una carrera completa en el tema de analista de negocios o analista de datos. Analista de negocios muy especializado en un nicho, en un área. Imagínate un compañero de Marketing Analytics y se especializa en eso. O un compañero analista de datos que se enfoca en solucionar los problemas de datos que le presentan las diferentes áreas, los diferentes departamentos, todos los reportes que le van pidiendo. Bien, y bueno, aquí puedes ir escalando. Lo bueno de estos puestos es que muchos de ellos se pueden hacer en modalidad remota. Hay mucha demanda actualmente de estos roles, principalmente científicos de datos, especialistas de Machine Learning, programadores con énfasis en datos, ingenieros de datos. Hay muchísima demanda en estos campos e incluso las grandes compañías en el extranjero contratan personas de otras regiones, de Latinoamérica, de la India, también se da muchísimo, para que de manera remota puedan ayudarlos en sus empresas, puedan trabajar con ellos. Entonces, actualmente hay muchísimas posibilidades acá. Bien, bueno, es parte entonces de todo lo que quería hablarte acerca de los diferentes roles en análisis de datos y ya sea que quieras cambiar de rol o no, lo importante es que continúes formándote en lo que te apasiona, en lo que más te gusta. Si estás pensando que tal vez un científico de datos o un especialista en Machine Learning es lo que yo quiero porque ganan más, bueno, es perfectamente válido. Pero si es algo que tal vez no te gusta, si no te gusta tanto el código, te cuesta un poco escribirlo o interpretarlo, ya sea código R, Python, tal vez no te vas a sentir tan cómodo en eso, pero tal vez te sientes muy cómodo en una herramienta de visualización de datos, como puede ser Power BI o como puede ser Tableau o el mismo Excel. Entonces podrías especializarte en eso, en donde te sientes cómodo, donde te sientes fuerte, ganar más habilidades, empezar a trabajar con otro tipo de datos siempre dentro de esa misma herramienta. Y si lo ves necesario, y si te hace feliz aprender otra de las herramientas, pues irte moviendo hacia eso. Lo importante es que sea lo que